La noche del 31 de marzo de 2006 empezó como tantas otras para Brian Shaffer, sin la menor señal de que terminaría convertida en uno de los misterios más inquietantes de Estados Unidos. Brian tenía 27 años, estudiaba medicina en la Universidad Estatal de Ohio, y según quienes lo conocían, era tranquilo, inteligente y con un sentido del humor relajado. Había pasado meses difíciles. Su madre había fallecido poco antes y esa pérdida todavía pesaba sobre él. Aún así, aquella noche decidió salir con amigos a despejarse. Todo ocurrió en el barrio de ocio de Columbus, una zona llena de bares y estudiantes. Brian cenó con su padre primero, en lo que parecía un momento normal entre ambos. Después se reunió con su amigo Clint Florence y fueron al bar The Ugly Tuna Saloon, un local popular situado en un complejo llamado South Campus Gateway. El detalle que convertiría este caso en leyenda estaba ya en el escenario. El bar estaba en un piso superior, con una única entrada principal que subía por escaleras mecánicas. Las cámaras de seguridad grababan quién entraba y quién salía. A las 1:55 de la madrugada, las cámaras captaron a Brian entrando al bar junto a Clint. Todo parecía normal. Bebieron, hablaron, se movieron entre la gente. En algún momento, Brian se separó de su amigo. No era extraño. El lugar estaba lleno, ruidoso, caótico, como cualquier bar universitario en viernes por la noche. Minutos después, otra cámara captó a Brian fuera del bar, hablando con dos mujeres. Sonreía, parecía relajado. Luego volvió a entrar. Ese fue el último momento confirmado en el que alguien vio a Brian Shaffer. Nunca más apareció en ninguna grabación. Cuando el bar cerró, todos los clientes salieron. Las cámaras registraron a decenas de personas bajando por las escaleras, pero Brian no estaba entre ellas, ni en esa grabación, ni en ninguna otra. Al principio nadie se alarmó demasiado. Sus amigos pensaron que se había ido con alguien. Su padre creyó que estaría pasando la noche fuera, pero cuando pasaron las horas y Brian no regresó, la preocupación empezó a crecer. La policía revisó cuidadosamente las cámaras del local, una y otra vez, fotograma a fotograma. Entraba, pero no salía. Esa conclusión simple, casi absurda, es lo que ha hecho que este caso sea tan perturbador. Los investigadores consideraron primero lo lógico. ¿Podría haber salido por otra puerta? El edificio tenía salidas de emergencia, pero estaban vigiladas o daban a zonas visibles. No había evidencia de que Brian las hubiera usado. Tampoco había grabaciones que lo mostraran abandonando el complejo por otro lugar. Se planteó entonces otra posibilidad, que nunca hubiera salido del edificio. Durante días la policía registró el bar, los almacenes, los conductos, incluso zonas en construcción cercanas. Nada, ni rastro. A medida que avanzaba la investigación, surgieron teorías. Una de las más extendidas es que Brian salió sin ser visto, mezclado entre la multitud o en un ángulo muerto de las cámaras, quizá con una gorra, quizá acompañado, quizá en un momento en que las cámaras no captaron bien la imagen. Otra hipótesis apunta a que pudo haber sufrido un accidente fuera del campo de visión, una caída, una pelea, algo que terminó con su muerte y posterior ocultación. Pero ninguna de estas teorías explica del todo el hecho más inquietante. Nadie lo vio salir, ni los guardias, ni los clientes, ni las cámaras. El caso dio un giro aún más extraño con el paso del tiempo. Semanas después de la desaparición, el teléfono de Brian seguía dando señal. Su novia, Alexis, llamaba constantemente, esperando que contestara o al menos escuchara el buzón de voz. Durante meses, cada llamada sonaba, pero nunca hubo respuesta. Otro detalle desconcertante ocurrió años después. En 2008, el padre de Brian falleció en un accidente doméstico. El caso ya estaba marcado por la tragedia, pero entonces sucedió algo inquietante. El teléfono de Brian, que llevaba tiempo inactivo, recibió una señal que hizo pensar que podía estar encendido, o al menos operativo. Nunca se pudo rastrear con precisión. La teoría de la desaparición voluntaria también fue considerada. Brian estaba pasando por un momento difícil emocionalmente. Quizá decidió empezar de cero, pero quienes lo conocían lo dudan profundamente. Tenía planes, una carrera prometedora, relaciones cercanas. Además,
Desaparecer sin dejar rastro financiero o digital es extremadamente difícil. No hubo movimientos en sus cuentas, no usó su documentación, no hubo señales de una nueva vida. Con los años, el caso de Brian Shaffer se convirtió en un símbolo de lo inexplicable, porque no se trata solo de una persona desaparecida, se trata de alguien que fue visto entrando en un lugar y jamás saliendo de él. Esa imagen, la última grabación, se ha analizado miles de veces. Cada gesto, cada movimiento, cada persona alrededor, nada. Es como si, en algún punto entre esa puerta y el cierre del bar, Brian simplemente dejara de existir. Hoy, casi 2 décadas después, no hay respuestas definitivas. El caso sigue oficialmente abierto. A veces alguien afirma haberlo visto en otra ciudad, o surge una pista que promete algo, pero todas terminan desvaneciéndose. Mientras tanto, su historia sigue circulando en internet, en documentales, en foros de misterio. Y siempre vuelve la misma pregunta. ¿Cómo puede alguien desaparecer en un lugar lleno de gente, cámaras y salidas controladas? Quizá la explicación sea sencilla y todavía no se ha encontrado. O quizá, como sugieren algunos, hay detalles que nunca se descubrieron. Pero lo cierto es que aquella noche en Columbus dejó algo más que una desaparición. Dejó una sensación incómoda, persistente. La idea de que incluso en los lugares más iluminados, rodeados de personas, alguien puede cruzar una línea invisible y no volver jamás.